Mi hermana me cerró el paso riendo, mi madre la apoyó susurrando que no avergonzara a la familia. No tenían ni idea de que todo el edificio era mío, y el jefe de seguridad se acercaba a la puerta. La ceguera familiar tiene un costo muy, muy alto. Abigail Thompson, de 32 años, nunca imaginó que la celebración del 60 cumpleaños de su padre se convertiría en la noche en que su familia finalmente descubrió la verdad sobre su éxito. Durante años, sus padres, Richard y Diana, y su hermana Stephanie, descartaron sus ambiciones profesionales, convencidos de que nunca lograría nada significativo. No tenían ni idea de que ella era la dueña del lujoso hotel donde se encontraban, un hecho que salió a la luz de la forma más inesperada cuando su hermana le impidió el paso, afirmando que no podía permitirse un lugar tan exclusivo. El susurro de su madre, no nos avergüences, aún resonaba en el aire mientras el jefe de seguridad se acercaba. La historia de Abigail comenzó en los suburbios de Minneapolis, donde siempre se sintió diferente a los demás miembros de su familia. Sus padres dirigían una firma de contabilidad moderadamente exitosa, proporcionándoles una vida de clase media alta. Stephanie, 2 años menor, fue la hija perfecta desde el nacimiento, socialmente hábil, atractiva y destacaba en las cosas que sus padres valoraban, como mantener las apariencias y seguir caminos tradicionales. Abigail, en cambio, era más introvertida y ambiciosa de una manera que su familia no comprendía. Mientras Stephanie se unía al equipo de porristas, ella, a los 16 años, creaba una pequeña empresa vendiendo agendas personalizadas a sus compañeros. Sus padres lo veían como un lindo pasatiempo, en el mejor de los casos, y como una distracción en el peor. ¿Por qué no puedes concentrarte en algo práctico, como tu hermana?, preguntaba su madre con frecuencia. Ese desprecio por su espíritu emprendedor se convirtió en el tema principal de su vida. Cuando Abigail anunció que quería estudiar gestión hotelera en lugar de contabilidad o derecho, la decepción de su padre fue palpable. «Eso no es una carrera de verdad, Abby», le dijo durante una tensa cena. «¿Hoteles? ¿Quieres ser una ama de llaves glorificada? No te educamos para eso». A pesar de su desaprobación, Abigail se mantuvo firme. Tuvo que pagarse la universidad mientras sus padres cubrían todos los gastos de Stephanie en una prestigiosa escuela de la Ivy League. Trabajó en 3 empleos, en la recepción de un hotel por las mañanas, asistiendo a clases por las tardes y como camarera en un restaurante de lujo por las noches. Esos años fueron agotadores, pero forjaron en ella una experiencia invaluable que sus estudios no podían igualar. En su 3er año, conoció a Rachel Winters, una profesora de gestión hotelera que se convirtió en su mentora. Rachel vio en ella una determinación férrea y un talento natural para identificar oportunidades que su familia nunca había percibido. «Tienes un ojo para el potencial, Abigail», le dijo Rachel. «La mayoría de los estudiantes ven las propiedades tal como son, tú ves lo que podrían llegar a ser». Con el apoyo de Rachel, Abigail consiguió unas prácticas en el Meridian Hotel Group. A diferencia de otros becarios que se dedicaban a tareas mundanas, ella dedicaba cada momento libre a estudiar el modelo de negocio de la empresa e identificar ineficiencias, redactando propuestas de mejora. 3 meses después, dejó uno de sus informes de análisis en el escritorio de James Harrison, el director regional. Al día siguiente, la llamaron a su oficina, convencida de que sería despedida por extralimitarse. En lugar de eso, James le ofreció un puesto de gestión al graduarse. «Este análisis es mejor que el que obtengo de consultores a los que les pago miles de dólares», le dijo. «Necesitamos gente que piense como tú». Cuando llamó a sus padres para darles la noticia, la respuesta fue tibia. «Bueno, al menos tendrás un empleo estable», dijo su madre, añadiendo que un puesto de formación gerencial no era exactamente material ejecutivo y comparándolo con el puesto de analista que acababa de conseguir Stephanie. Tras ese momento, Abigail dejó de compartir sus logros profesionales. No supieron que fue ascendida a gerente de hotel a los 26 años, ni que desarrolló un programa de fidelidad de clientes que aumentó los ingresos del Meridian Group en un 15%. Y, por supuesto, no sabían que, a los 28, dejó la empresa para fundar su propia consultora de hoteles, ni que un año después había adquirido su primera propiedad, el Hotel Athena, una antigua estrella de 5 estrellas en quiebra. Abigail renovó el Athena, lo relanzó con una marca brillante y lo convirtió en el hotel boutique más exclusivo de Minneapolis en solo 18 meses. Un año más tarde, ya era dueña de una prestigiosa colección de hoteles de lujo en todo el Medio Oeste. Sin que su familia lo supiera, se había mudado a la suite del ático del Athena, su obra maestra y su residencia personal. En la mente de sus padres y Stephanie, seguía luchando en algún puesto de gerencia media, apenas llegando a fin de mes. Ella nunca los corrigió, en parte porque nunca le preguntaron, y en parte porque sus suposiciones decían más de ellos que de ella. Su vida personal también la mantenía en privado. Su amigo más cercano se convirtió en Michael Chin, el brillante jefe de seguridad del Athena. Exoficial de inteligencia militar con un título en ciberseguridad, Michael rápidamente se convirtió en su confidente y mano derecha.
Su amistad se basaba en el respeto mutuo y una visión compartida de lo que significaba un servicio excepcional. A pesar de que salía ocasionalmente, su principal enfoque seguía siendo la construcción de su imperio. Se dio cuenta de la ironía de haber creado, en sus hoteles, el entorno de apoyo y reconocimiento que su familia nunca le había proporcionado. Esta era la situación cuando se acercaba el 60 cumpleaños de su padre. Aunque había evitado las reuniones familiares durante casi 2 años, este hito era demasiado importante. Tal vez, pensó, era la oportunidad de cerrar la brecha entre la persona que su familia creía que era y la mujer en la que se había convertido. Lo que no anticipó fue cuán grande era esa brecha, o cuán espectacularmente colapsaría. 2 meses antes, su madre envió un mensaje de texto grupal para planificar la cena sorpresa. ¿Pensando en Giovanni's o el Hotel Athena? ¿Opiniones? Abigail casi se le cayó el teléfono. El Athena, su Athena, estaba en su lista de opciones. Consideró decirles la verdad en ese mismo momento, pero algo la detuvo. Quizás eran los años de desprecio o la oportunidad de una revelación más significativa. El Athena tiene una gran reputación, respondió casualmente. Su comedor privado es excepcional. Su madre replicó que probablemente estaba fuera de su presupuesto, y del suyo, obviamente. El comentario le dolió, pero estaba acostumbrada. Puedo ayudar con los gastos, ofreció. No necesitamos caridad, Abigail. Tu hermana lo está haciendo muy bien y se ha ofrecido a cubrir la mitad. Nosotras resolveremos el resto. Abigail se tragó una respuesta sarcástica y sugirió que podría buscar descuentos a través de sus conexiones en la industria. A regañadientes, su madre aceptó. Esa tarde, llamó a su gerente general, Jackson Porter. Jackson, mi familia está planeando la cena de cumpleaños de mi padre en nuestro restaurante. No tienen ni idea de que soy la dueña. Jackson soltó una carcajada. Eso es ironía cósmica o un momento fantástico. Abigail le explicó su plan. Le darían el mejor comedor privado, la Winston Suite, con servicio completo y todo lo premium, pero le cobrarían exactamente la mitad del costo real. Ella cubriría la diferencia anónimamente. Cuando Jackson le preguntó si debía reconocerla como la dueña a su llegada, ella se detuvo. No, trátame como a cualquier otro huésped al principio. Encontraré el momento adecuado para revelar la verdad. En las siguientes semanas, Abigail supervisó el proceso de reserva de lejos. Su madre llamó varias veces, regateando los detalles y cuestionando el sorprendentemente razonable precio. El chef ejecutivo desarrolló un menú especial y ella se encargó de que se sirvieran los vinos favoritos de su padre. Una semana antes del evento, Stephanie la llamó directamente, algo que rara vez sucedía. ¿Así que realmente vienes al cumpleaños de papá? Sonaba escéptica. Claro, es un hito importante. Mamá dice que conseguiste un tipo de descuento en el Athena. ¿Cómo hiciste eso? No es como si fueras una clienta VIP allí. Abigail tuvo la oportunidad perfecta para sincerarse, pero dudó. El tono de Stephanie, la suposición de su insignificancia, la impulsó a esperar una revelación más dramática. He hecho un poco de trabajo de consultoría para grupos hoteleros, dijo vagamente. Cortesía de la industria, ¿sabes? Stephanie no se molestó en ocultar su incredulidad. Bueno, trata de vestirte apropiadamente. El Athena es bastante elegante. Quizás pueda prestarte algo si no tienes nada adecuado. Abigail miró su vestido valentino, que llevaba para una reunión de negocios, y sonrió para sí misma. Me las arreglaré, le dijo. Simplemente no nos avergüences, añadió su hermana antes de colgar. Esas palabras se volverían irónicamente premonitorias en pocos días. La noche del cumpleaños de su padre llegó con una nieve ligera que espolvoreaba la fachada histórica de la Athena. Abigail se había vestido con un vestido de Da Vinci de color azul medianoche, simple y elegante, pero inconfundiblemente caro. Había organizado su llegada por separado, afirmando que un compromiso de trabajo de último minuto la retrasaría un poco. En realidad, quería observar la llegada de su familia desde las cámaras de seguridad del hotel. Desde su oficina privada, vio cómo su familia llegaba 40 minutos antes. Su madre, con un traje que reservaba para ocasiones especiales, inmediatamente comenzó a inspeccionar todo, desde el piso de mármol hasta los arreglos florales. Su padre parecía impresionado pero incómodo, ajustándose la corbata mientras miraba los murales del techo que ella había encargado a un artista de renombre. Stephanie llegó momentos después con su nuevo novio, Derek, ambos vestidos como si asistieran a una gala. Inmediatamente tomó el control de la situación, hablando con el conserje en voz alta como si estuviera haciéndoles un favor al explicarles cómo debían hacerse las cosas.
Abigail observó cómo Jackson, su gerente general, los saludaba personalmente y los acompañaba a la Winston Suite, donde los esperaban champán y aperitivos. La sorpresa de su madre era evidente incluso en la pequeña pantalla de seguridad. Ella había autorizado mucho más de lo que el paquete razonable le había ofrecido. Señorita Thompson, apareció su chef ejecutiva, y Liz, en la puerta de su oficina. Todo está preparado según sus especificaciones. El vino ha sido decantado durante 3 horas, e incluimos el bourbon favorito de su padre para después de la cena. Perfecto, ¿y Liz? Gracias, dijo Abigail, alisando su vestido. Creo que es hora de mi entrada. Como había planeado, le envió un mensaje a Michael para que se colocara cerca de la entrada principal del hotel. Luego, salió por su ascensor privado, rodeó el hotel y se acercó por la entrada principal como cualquier otro invitado. El tiempo tenía que ser perfecto. Llegó justo cuando los demás invitados estaban registrándose en la recepción. Mientras esperaba discretamente, vio a los Robertsons y a los Clark ser dirigidos hacia el comedor privado. Justo cuando se preparaba para seguirlos, Stephanie salió de un pasillo. Sus ojos se fijaron en Abigail, y su expresión se endureció con un juicio inmediato. La sonrisa que se extendió por su rostro no era amistosa, era la misma condescendiente que había visto innumerables veces. Abigail, ¿de verdad viniste?, le dijo, recorriéndola de arriba abajo con la mirada, deteniéndose en su vestido y en los discretos pendientes de diamantes. Vaya, te prestaste algo bonito. Hola, Stephanie. Te ves encantadora, le respondió Abigail, negándose a engancharse con su crítica. Stephanie frunció el ceño, quizás decepcionada de que no le hubiera dado más munición. Mamá estaba preocupada de que te arrepintieras o de que vinieras como si acabaras de salir de donde sea que estés trabajando en estos días. Estoy exactamente donde quiero estar en mi carrera, le respondió Abigail con sinceridad. Claro, dijo Stephanie, echando un vistazo por encima del hombro de su hermana. Sus ojos se abrieron de repente. Oh, por favor, no. Dime que no trajiste a una cita al cumpleaños de papá. Este es un evento familiar, Abigail. Abigail se giró para ver a Michael, impecable en su traje a medida. Antes de que pudiera explicar que él no se uniría a ellos, su madre apareció junto a Stephanie. Abigail, por fin. Llevamos aquí mucho tiempo. Apenas la miró, su atención se centró inmediatamente en Michael. ¿Y quién es este? No arreglamos asientos adicionales. Él es, comenzó Abigail, pero Michael la interrumpió sin problemas. Buenas noches, señora Thompson. Soy Michael Chin, jefe de seguridad del Hotel Athena. Solo necesitaba una breve palabra con la señorita Thompson. La expresión de su madre cambió instantáneamente de la irritación a la vergüenza. ¿Seguridad? Abigail, ¿qué has hecho ahora? Antes de que pudiera responder, Stephanie se interpuso, bloqueando físicamente el camino de Abigail hacia el restaurante. ¿Hay algún problema con su reserva?, le preguntó a Michael, hablando de su hermana como si no estuviera presente. Podemos cubrir su parte si ese es el problema. Su madre se acercó, bajando la voz a ese susurro que se escuchaba perfectamente a pesar del bajo volumen. Abigail, no avergüences a la familia. Si tienes problemas financieros otra vez, debiste habérnoslo dicho antes de venir a un lugar como este. El vestíbulo se había quedado en silencio, con varios huéspedes y empleados deteniéndose a observar el drama. Jackson se acercó a la entrada del restaurante, con una diversión apenas disimulada. Hizo contacto visual con Abigail, levantando una ceja. Ella le dio un asentimiento casi imperceptible. En realidad, dijo Michael, con un tono profesional inquebrantable, quería informarle a la señorita Thompson que sus peticiones especiales para la noche han sido arregladas según sus especificaciones. ¿Peticiones especiales?, dijo su madre confundida. ¿Qué peticiones especiales? Stephanie puso los ojos en blanco. Mamá, probablemente pidió la opción de vino más barata o algo así. ¿Podemos volver a la fiesta, por favor? Derek le está hablando a papá de su nuevo BMW. Se giró, intentando alejar a su madre mientras seguía bloqueando el camino de su hermana. Fue entonces cuando Michael se aclaró la garganta ruidosamente. Señora Thompson, señorita Stephanie, tal vez no se den cuenta de que están impidiendo que la dueña de este establecimiento entre en su propia propiedad. El silencio que siguió fue absoluto. Su madre se congeló a mitad de camino, mientras Stephanie se giraba lentamente hacia Abigail, su expresión una mezcla de incredulidad y horror creciente. Perdón, logró articular su madre. Jackson eligió ese momento perfecto para acercarse. Extendió la mano hacia Abigail con una deferencia entrenada. Señorita Thompson, todo está preparado para la celebración de su padre.
El chef ha incluido todos sus artículos solicitados y el Burdeos de 1962 que seleccionó de su colección personal es excepcional con el Prime Rib. La cara de su madre se había quedado sin color. ¿Tu colección personal? Abigail sonrió, finalmente caminando alrededor de su aturdida hermana. Sí, mamá. De mi bodega de vinos aquí en el Athena. He querido decirles a ambos, soy dueña de este hotel, y del Meridien en el centro, y de otros 4 más en el medio oeste. La boca de Stephanie se abrió y se cerró sin emitir sonido. Su madre se agarró a la silla más cercana para apoyarse. Eso no es posible, susurró. Y, sin embargo, aquí estamos, dijo Abigail, señalando el restaurante. ¿Nos unimos a papá y a los demás? Creo que tenemos una celebración que continuar. Mientras caminaban hacia el comedor privado, el personal del hotel que pasaba los saludaba a todos por su nombre, con el respeto reservado no solo para una dueña, sino para alguien a quien admiraban genuinamente. El susurro de «Buenas noches, señorita Thompson» y «Me alegro de verla, señorita Thompson» creó una sinfonía de reconocimiento que hacía imposible cualquier negación. Justo antes de entrar en la Winston Suite, Stephanie le agarró el brazo, sus dedos clavándose dolorosamente en él. «¿Por qué no nos lo dijiste?», siseó, su confianza inicial completamente evaporada. Abigail miró su mano hasta que la soltó. Luego, se alisó la manga y la miró a los ojos. «Nunca me preguntaste», dijo simplemente. «Ninguna de ustedes lo hizo». Luego, abrió las puertas para saludar a su sorprendido padre, cuya expresión se había transformado de la confusión al asombro mientras el personal la saludaba no como a una invitada, sino como a su jefa. La noche acababa de empezar. El resto de la cena de cumpleaños se desarrolló como una obra surrealista en la que la mitad del elenco había recibido un guión completamente diferente. Su padre, inicialmente aturdido por la deferencia del personal hacia ella, se recuperó más rápido que su madre o su hermana. Su sorpresa se transformó gradualmente en algo parecido al orgullo a medida que avanzaba la noche. «¿Así que por eso has sido tan reservada con tu trabajo?», le preguntó durante un momento a solas, cerca de la mesa de postres. «¿Eres dueña de todo este lugar? ¿De todo el hotel?» «De este y de varios otros», confirmó Abigail, viendo cómo sus ojos se abrían aún más. «¿Por qué lo mantuviste en secreto?», le preguntó con una genuina confusión en la voz, sin el tono defensivo de su madre y su hermana. «Al principio, era porque no estaba segura de si tendría éxito», le respondió con cuidado. «Luego, cuando lo logré, se hizo evidente que ustedes tenían una idea fija de quién era yo y de lo que era capaz. Después de un tiempo, me pareció más fácil dejar que creyeran lo que quisieran». Él asintió lentamente, con una expresión preocupada. «Supongo que no te dimos muchas razones para que compartieras tus éxitos». Fue lo más parecido a un reconocimiento que Abigail había recibido de un miembro de la familia. Antes de que pudiera responder, su madre se acercó, con su máscara social firmemente puesta después del shock inicial. «Abigail, los Clarks están preguntando por las fotografías históricas del pasillo. Ya que aparentemente sabes todo sobre este lugar, quizás puedas ilustrarlos». Su tono era tenso, su sonrisa forzada. Mientras se disculpaba para hablar con los invitados, escuchó a su padre preguntarle a su madre, «¿Tenías alguna idea de esto?». «Por supuesto que no», respondió ella bruscamente. «Ella nos ha mantenido a propósito en la oscuridad para crear este espectáculo». El resto de la noche continuó de esta manera. Su madre mantuvo una rigidez, mientras le lanzaba miradas que fluctuaban entre la incredulidad y la traición. Stephanie oscilaba entre torpes intentos de alinearse con el nuevo estatus de su hermana y un retiro malhumorado. Su padre se mostraba cada vez más fascinado con cada nueva revelación sobre el imperio de Abigail. Para cuando se sirvió el postre, un pastel personalizado para el cumpleaños de su padre, la fiesta se había dividido en 2 facciones, los que encontraban el éxito de Abigail intrigante y los que lo consideraban una amenaza. Cuando la celebración finalmente concluyó, Abigail le dio instrucciones a Jackson para asegurarse de que todos los invitados recibieran lujosas cestas de regalo y transporte a sus casas. Su padre la abrazó calurosamente, susurrándole al oído, «Estoy orgulloso de ti, Abby», antes de ser escoltado por su madre, con los labios apretados. Stephanie se quedó, lidiando con qué decir. Finalmente, se las arregló. «Así que todas esas veces que pensamos que no podías permitirte unirte a las vacaciones familiares o contribuir a los regalos». «Estaba construyendo esto», la interrumpió Abigail, gesticulando hacia el elegante entorno. «Y si envié regalos sustanciales, las vacaciones a Hawái para el aniversario de mamá y papá el año pasado, los cheques de Navidad, todo fue mío». «Mamá dijo que eran de un primo lejano que había tenido suerte», dijo Stephanie, genuinamente confundida. Abigail rió sin humor. «Claro que lo hizo. No podía permitir que yo tuviera éxito de una manera que ella no orquestara o aprobara». Derek se acercó,
poniendo una mano en el hombro de Stephanie. Deberíamos irnos, el coche está esperando. A Abigail, le dijo con una sinceridad genuina, has construido un lugar increíble aquí, verdaderamente impresionante. Stephanie le lanzó una mirada que su hermana no pudo descifrar antes de volverse hacia ella. Deberíamos hablar pronto. Después de que se fueron, Abigail regresó a su oficina, se quitó los tacones y se sirvió una generosa copa del mismo Burdeos que habían servido en la cena. Michael llamó a la puerta antes de entrar y se acomodó en la silla frente a ella. Esa fue una noche bastante, dijo, aflojándose la corbata. ¿Cómo te sientes? Abigail consideró la pregunta, haciendo girar el vino en su copa. Aliviada, vindicada, exhausta, triste, dijo, tomando un sorbo. Todo eso. Tu padre pareció cambiar de opinión. Lo hizo, admitió. Siempre ha sido más razonable que mamá o Stephanie, simplemente no lo suficiente como para defenderse por mí. Michael asintió con comprensión. ¿Y ahora qué pasará cuando el shock pase mañana? Esa era la pregunta crítica. La revelación de su éxito había sido dramática y satisfactoria en ese momento, pero sabía lo suficiente sobre la dinámica familiar como para reconocer que esto era solo el comienzo de una complicada renegociación de relaciones y expectativas. Supongo que mi teléfono comenzará a sonar muy temprano mañana, le dijo a Michael. Mi madre exigirá explicaciones o intentará reescribir la historia para afirmar que siempre creyó en mí. Stephanie probablemente oscilará entre el resentimiento y los intentos de capitalizar su conexión conmigo. ¿Y cómo responderás? Abigail dejó su copa, de repente segura de sus próximos pasos. Voy a establecer límites claros y firmes por primera vez en mi vida. No se trata de venganza o de alardear. Se trata de establecer el respeto que debía haber tenido todo el tiempo. Durante las siguientes 2 horas, Michael y ella esbozaron una estrategia que no se trataba de castigar a su familia, sino de protegerse a sí misma y crear la posibilidad de relaciones más saludables. Decidió consultar con la doctora Eleanor Hayes, la terapeuta que veía ocasionalmente desde que compró su primer hotel, para asegurarse de que su enfoque fuera constructivo y no reactivo. Como era de esperar, su teléfono comenzó a sonar a las 7:03 de la mañana siguiente. Era su madre. Lo dejó pasar a buzón de voz. Inmediatamente después, llegó un mensaje de texto de Stephanie, necesitamos hablar. ¿Puedo pasar por tu hotel hoy? No respondió a ninguno de los dos de inmediato. En su lugar, llamó a la doctora Hayes para programar una sesión de emergencia esa tarde. Para cuando llegó a su oficina, tenía 17 llamadas perdidas, 23 mensajes de texto y un correo electrónico de su padre que simplemente decía, te debo una disculpa, muchas disculpas. Cuando estés lista para hablar, estoy listo para escuchar. Ese correo electrónico, tan diferente de los mensajes exigentes de su madre y de los textos alternativamente acusatorios e insinuantes de Stephanie, le dio esperanza de que al menos una relación podría ser recuperada. La pregunta no es si debes perdonarlos, le dijo la doctora Hayes después de que Abigail le contara los eventos de la noche anterior. La pregunta es qué tipo de relación quieres de ahora en adelante, y qué límites deben establecerse para que esa relación sea saludable para ti. Al final de la sesión, tenía claridad sobre sus próximos pasos. No se trataba de castigo ni de venganza, ni siquiera de obligar a que reconocieran los errores del pasado. Se trataba de crear una nueva dinámica en la que su autonomía y sus logros fueran respetados y en la que los viejos patrones de desprecio y menosprecio no pudieran continuar. Abigail regresó a la cena esa noche y le dio instrucciones a la recepción para que hicieran subir a cualquier miembro de la familia que llegara sin previo aviso, pero sin darles ninguna información sobre su paradero o su horario. Como era de esperar, su madre apareció sin previo aviso la mañana siguiente, claramente esperando ser llevada de inmediato a su presencia. Señora Thompson, ¿tiene una cita con la señorita Thompson hoy?, la saludó Jackson con perfecta cortesía profesional. Su indignación era visible incluso en el monitor de seguridad que Abigail observaba desde su oficina. No necesito una cita. Soy su madre. Lo entiendo, pero la señorita Thompson está actualmente en reuniones, le dijo Jackson. Estaría feliz de verificar su disponibilidad más tarde hoy o programar algo para mañana. El límite, tan simple y estándar para cualquier otra persona, era claramente impactante para ella. Después de varios minutos de protestas cada vez más agitadas, finalmente se fue, no sin antes informarle a Jackson que se encargaría de esta ridícula situación con Abigail directamente. Inmediatamente después de salir del hotel, la llamó. Esta vez, Abigail respondió. Hola, mamá. ¿Qué diablos está pasando, Abigail? Acabo de ir a verte a este hotel tuyo y me trataron como a una completa extraña. Te trataron como a cualquier otro visitante sin cita, la corrigió suavemente. Dirijo un negocio, mamá.
Tengo reuniones, responsabilidades, horarios. Soy tu madre, no debería necesitar una cita para ver a mi propia hija. ¿Irías a la firma de abogados de Stephanie y esperarías que te llevaran inmediatamente a su oficina? El silencio en el otro extremo de la línea le dijo que el punto había quedado claro. Esto es diferente, dijo finalmente, pero con menos convicción. En realidad, no lo es. Mi negocio, mi carrera, mi posición profesional, todos merecen el mismo respeto que siempre le has dado a Stephanie. Hubo otra pausa. Necesitamos hablar sobre lo que pasó en el cumpleaños de tu padre, como familia. Estoy feliz de hablar contigo, mamá, pero no hasta que estés lista para reconocer algunas verdades incómodas sobre cómo me has tratado y a mis elecciones de carrera a lo largo de los años. Esto no es sobre... Es exactamente sobre eso, la interrumpió Abigail con firmeza. No estoy enojada y no estoy tratando de castigar a nadie, pero estoy estableciendo límites que debieron haber estado en su lugar hace mucho tiempo. Al final de su conversación, habían acordado reunirse la semana siguiente con la doctora Hayes presente como mediadora. No era una solución ideal desde la perspectiva de su madre, pero había reconocido que Abigail ya no era la hija que podía ser despreciada o manipulada. Stephanie demostró ser más adaptable, aunque no más sincera. Llegó a la cena esa tarde con Derek a remolque, pidiendo un recorrido por el increíble hotel de mi hermana. El giro de la condescendencia al repentina orgullo fraternal fue transparente, pero Abigail decidió aceptarlo como punto de partida. Mientras los guiaba, Stephanie la bombardeó con preguntas sobre el negocio, la clientela y los márgenes de ganancia, calculando claramente el alcance total del éxito de su hermana. Derek, en cambio, parecía genuinamente impresionado, haciendo preguntas inteligentes sobre la industria hotelera y la filosofía de gestión de Abigail. «Sabes», dijo Stephanie, mientras concluían el recorrido en el jardín de la azotea que Abigail había instalado la primavera anterior, «deberíamos hablar sobre posibles colaboraciones. La firma siempre está buscando lugares impresionantes para eventos de clientes, y las tarifas de descuento para la familia serían un beneficio mutuo». Ahí estaba, el verdadero propósito de su visita. No la reconciliación, ni un genuino interés en su vida, sino determinar cómo el éxito de su hermana podría beneficiarla. «No ofrezco tarifas de descuento para la familia», dijo Abigail, con amabilidad pero con firmeza. «El Athena mantiene precios consistentes para todos los clientes, pero tu firma es bienvenida a reservar a través de nuestro departamento de eventos corporativos, como cualquier otro negocio». La sonrisa de su hermana vaciló ligeramente. «¿Pero seguramente para tu propia hermana?» «Valoro nuestra relación demasiado como para complicarla con enredos de negocios», interrumpió Abigail sin problemas. «He descubierto que los límites claros entre la familia y los negocios son esenciales para que ambos prosperen». Derek asintió con aprecio ante esto, ganándose una mirada aguda de Stephanie. El resto de su visita transcurrió sin incidentes. Para cuando se fueron, Stephanie había recibido el mismo mensaje que sus padres: Abigail estaba abierta a una relación, pero solo una basada en el respeto mutuo y límites claros. Esa noche, cenó con Michael en su ático, contándole las interacciones del día. «Fase 1, completada», dijo él, levantando su copa en un brindis. «¿Qué se siente?» Abigail consideró la pregunta con cuidado. «Como si finalmente fuera la autora de mi propia historia, en lugar de un personaje secundario en la de alguien más». La desafiante reunión con su madre aún estaba por delante, pero por primera vez, se sentía completamente preparada para lo que viniera. «Esto no sé». Trataba de venganza o de represalias por años de desprecio. Se trataba de reclamar su narrativa y establecer el respeto que debería haber estado allí todo el tiempo. A veces, reflexionó, la respuesta más poderosa a ser subestimada no es demostrarles que están equivocados, es vivir tu verdad tan completamente que su opinión se vuelve irrelevante. La reunión familiar que había organizado con su madre tuvo lugar en un entorno neutral, una sala de conferencias privada en la oficina de la doctora Hayes. La elección de este lugar fue deliberada, eliminando la dinámica de poder asociada a ambos territorios y señalando que se trataba de una discusión facilitada, no de una charla familiar casual. Su madre llegó 15 minutos antes, vestida como para una negociación de negocios, con una postura rígida y defensiva. Su padre llegó 5 minutos después, asintiendo a su hija con un cauto optimismo. La doctora Hayes les dio la bienvenida a todos con una calidez profesional, estableciendo reglas básicas para la conversación, sin interrupciones, sin ataques personales y un enfoque en las declaraciones en primera persona en lugar de las acusatorias. «Estamos aquí para establecer patrones de comunicación más saludables», explicó la doctora Hayes, «no para asignar culpas o revivir cada agravio pasado». La expresión escéptica de su madre dejaba claro que veía todo este enfoque como una verborrea psicológica innecesaria, pero asintió de acuerdo de todos modos. Abigail comenzó,
como habían planeado, hablando con calma sobre su experiencia al crecer como la hija menos favorecida, el constante desprecio por sus elecciones de carrera y el patrón de minimizar sus logros mientras celebraban los de Stephanie. Proporcionó ejemplos específicos sin emocionalidad, simplemente exponiendo los hechos tal como los había vivido. Mientras trabajaba en 3 empleos para pagar la universidad, ustedes pagaron la matrícula completa de Stephanie en Cornell, dijo. Cuando conseguí mi primer puesto de gestión, cambiaron de tema y hablaron del nuevo apartamento de Stephanie. Cuando les dije que había empezado mi propia consultora, papá me preguntó si tenía un plan B para cuando fracasara. El rostro de su madre se ruborizó mientras Abigail continuaba, sus manos se apretaban y se soltaban en su regazo. Cuando terminó su declaración inicial, la doctora Aye se dirigió a ella. Diana, ¿te gustaría responder a lo que Abigail ha compartido? Su madre se enderezó, su voz firmemente controlada. Creo que ha habido algunas malas interpretaciones de nuestras intenciones. Siempre quisimos lo mejor para nuestras 2 hijas. Tal vez expresamos más preocupación por las elecciones de Abigail porque parecían más arriesgadas, menos convencionales. La preocupación no era el problema, aclaró Abigail. Era la suposición del fracaso, la falta de apoyo, la constante comparación con el camino más apropiado de Stephanie. Te apoyamos, la compostura de su madre se quebró ligeramente. Te dimos un buen hogar, una buena educación hasta la secundaria. Su padre intervino tranquilamente. Hicimos que Abigail se pagara la universidad, mientras cubríamos todo para Stephanie. Su madre se volvió hacia él, con la traición evidente en su expresión. Eso era diferente. Stephanie estaba en una escuela de la Ivy League, los gastos eran mucho más altos. Razón de más por la que podría haber necesitado ayuda, señaló Abigail. La conversación continuó así durante casi 1 hora, su madre alternativamente defensiva y desdeñosa, su padre cada vez más reflexivo y reconociendo, y ella manteniéndose firme en su perspectiva mientras estaba abierta a la de ellos. La doctora Ayes guió la discusión hábilmente, evitando desvíos y manteniéndolos enfocados en el camino a seguir, en lugar de solo revivir el pasado. El punto de inflexión llegó cuando su madre finalmente expresó lo que parecía ser su principal queja: ¿por qué nos ocultaste tu éxito? ¿Tienes idea de lo humillante que fue enterarse de tus hoteles frente a todos nuestros amigos? ¿Darse cuenta de que nuestra hija nos ha estado mintiendo durante años? No estaba mintiendo, respondió Abigail con calma. Simplemente dejé de compartirlo. Hay una diferencia. Pero, ¿por qué? Su madre insistió, la genuina confusión rompiendo a través de su enojo. Porque cada vez que lo compartía, lo minimizabas. Después de años de eso, se hizo evidente que mi éxito no encajaba en la narrativa que habías creado sobre quién era yo y de lo que era capaz. Era menos doloroso guardármelo que verlo consistentemente devaluado. Algo en su respuesta medida pareció finalmente penetrar. Su madre se quedó en silencio, bajando la mirada a sus manos. Nunca lo había pensado de esa manera, dijo finalmente, su voz inusualmente pequeña. Siempre me vi como la práctica, la realista, la que mantenía a todos con los pies en la tierra. Para Stephanie, fuiste su animadora. Para mí, fuiste la voz de la precaución y la duda, dijo Abigail con suavidad. Ambas hijas necesitaban ambas respuestas en diferentes momentos. Su padre buscó la mano de su madre, apretándola suavemente. Tienes razón, Diana. Las tratamos de manera diferente desde el principio. Esperábamos que Abigail fracasara y que Stephanie tuviera éxito, y ambas cumplieron nuestras expectativas, Stephanie, siguiendo nuestro camino aprobado, y Abigail, teniendo éxito a pesar de nuestra falta de fe en ella. La admisión, tan simple y profunda, se quedó en el aire entre ellos. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas, algo que rara vez había presenciado en su vida. No sé cómo arreglar esto, admitió. Comienza con el reconocimiento, ofreció la doctora Ayes, lo cual has comenzado hoy, y continúa con nuevos patrones de interacción en el futuro. Pasaron la siguiente hora esbozando estos nuevos patrones. Sus padres respetarían sus límites profesionales, reconocerían sus logros sin reservas y dejarían de comparar su camino con el de Stephanie. Ella, a su vez, mantendría la honestidad sobre su vida y su éxito, en lugar de retirarse. Construirían una relación basada en quienes realmente eran, en lugar de en roles familiares obsoletos y expectativas. ¿Y Stephanie?, preguntó su madre finalmente. Ella también está luchando con todo esto. Mi relación con Stephanie es aparte, explicó Abigail. Tendremos que encontrar nuestro propio camino juntas. Cuando la sesión concluyó, la doctora Aye sugirió que se tomaran una semana para procesar todo antes de su próxima reunión. Su padre la abrazó calurosamente mientras se preparaban para irse. Su madre, después de un momento de vacilación, se acercó con más cautela. Tu hotel es hermoso, dijo, el cumplido claramente difícil para ella.
Me gustaría entender más sobre lo que has construido, si estás dispuesta a compartirlo. Era un pequeño paso, pero uno significativo. Me gustaría eso, respondió Abigail. 3 días después, Stephanie solicitó una reunión a solas, sin Derek ni sus padres. Se encontraron en un pequeño café, a medio camino entre la firma de abogados de Stephanie y el Athena. Era un terreno neutral para una conversación que resultó ser más difícil que la que tuvo con sus padres. No entiendo por qué estás haciendo esto, comenzó ella sin preámbulos. Creando todo este drama familiar, haciendo que mamá y papá se sientan terribles. No les estoy haciendo nada, respondió Abigail con calma. Simplemente estoy estableciendo relaciones honestas y respetuosas después de años de lo contrario. Siempre nos han apoyado. Siempre te han apoyado a ti, la corrigió Abigail. Hay una diferencia. La expresión de Stephanie cambió de la indignación a la incertidumbre. Nunca pedí ser la favorita. Lo sé, pero tampoco lo cuestionaste, le dijo Abigail, con un tono objetivo en lugar de acusatorio. Cuando elogiaron tus elecciones convencionales mientras menospreciaban las mías, cuando financiaron tu educación mientras me hacían trabajar en 3 empleos, cuando celebraron tus logros mientras minimizaban los míos, lo aceptaste como el orden natural de las cosas. Stephanie se quedó en silencio, revolviendo su café con una intensidad inusual. No me di cuenta de lo diferentes que eran las cosas para ti, admitió finalmente. Desde mi perspectiva, siempre pareciste tan independiente, como si no necesitaras la aprobación o ayuda de nadie. Me volví independiente porque tuve que serlo, le explicó. Y luego esa independencia se usó en mi contra como prueba de que no necesitaba el apoyo que tú recibiste automáticamente. La conversación continuó durante casi 2 horas más honesta que cualquiera que hubieran tenido en sus vidas adultas. A diferencia de sus padres, Stephanie nunca reconoció plenamente su papel en la dinámica familiar, pero sí expresó una voluntad tentativa de establecer una relación más equitativa en el futuro. No puedo prometer que lo haré bien de inmediato, dijo mientras se preparaban para irse. Los viejos hábitos son difíciles de romper. No espero la perfección, le aseguró Abigail. Solo esfuerzo y conciencia. La semana siguiente trajo una serie de pequeños pero significativos cambios. Su padre la llamó para hacerle preguntas detalladas sobre su modelo de negocio, genuinamente interesado en comprender su trabajo. Su madre le envió una nota escrita a mano disculpándose por su reacción en la cena de cumpleaños y solicitando un recorrido adecuado por el Athena, cuando tengas tiempo en tu horario. Stephanie envió un mensaje de texto para reunirse a almorzar, sin ningún motivo oculto. Michael observó estos cambios con un optimismo cauteloso cuando se reunieron para su cena de negocios semanal. La dinámica familiar no se transforma de la noche a la mañana, advirtió. Habrá retrocesos, viejos patrones que se reafirmarán. Lo sé, admitió Abigail. Pero por primera vez, siento que me están viendo, a la verdadera yo, no a la versión que encaja en su narrativa predeterminada. ¿Y si vuelven a sus viejas costumbres?, preguntó él, siempre el pragmático. Entonces mantendré mis límites, dijo Abigail con una nueva certeza. La diferencia ahora es que he hecho esos límites explícitos, por lo que cruzarlos se convierte en una elección, en lugar de un hábito inconsciente. La verdadera prueba llegó un mes después, cuando su madre organizó una cena familiar en su casa, la primera desde la revelación del cumpleaños de su padre. Abigail llegó preparada para una posible regresión, pero se sorprendió gratamente al encontrar cambios sutiles pero significativos en la dinámica. Su madre había colocado varios artículos enmarcados sobre ella y sus hoteles en la pared de la sala, junto al diploma de la Facultad de Derecho de Stephanie y el anuncio de su asociación. Su padre le pidió su opinión sobre una posible oportunidad de inversión, valorando su perspicacia empresarial de una manera que nunca antes había hecho. Incluso Stephanie hizo un esfuerzo, mencionando a un cliente que se había alojado en el Athena y que había hablado maravillas de la experiencia. El momento más revelador llegó durante el postre, cuando su madre mencionó una gala de recaudación de fondos que estaba ayudando a organizar. Nos encantaría contar con tu apoyo, Abigail, dijo, y luego, corrigiéndose, añadió, no por tus recursos, sino porque es una causa que creo que te interesaría, dada tu participación en programas de emprendimiento femenino. Era un pequeño ajuste en el lenguaje, pero representaba un cambio significativo en la percepción, reconocía sus intereses filantrópicos en lugar de solo su capacidad financiera, la veía como una persona con valores y prioridades, en lugar de simplemente un recurso que podía ser utilizado. Mientras conducía a casa esa noche, reflexionó sobre el viaje de los últimos meses. La revelación en la cena de cumpleaños de su padre había sido dramática, incluso teatral, pero el verdadero trabajo había ocurrido en los momentos más tranquilos después, las conversaciones honestas, los límites establecidos, la reconstrucción gradual de las relaciones sobre cimientos más auténticos.
La venganza que había contemplado inicialmente después de años de desprecio se había transformado en algo mucho más valioso, un reconocimiento y respeto genuinos, no porque fuera dueña de hoteles de lujo o hubiera logrado el éxito financiero, sino porque finalmente había exigido el reconocimiento de su valía más allá de esos marcadores externos. La dinámica familiar no era perfecta, ni lo sería nunca, pero había cambiado de un desprecio automático a un esfuerzo consciente. En las relaciones familiares, ese movimiento representaba una revolución. Al entrar en su ático esa noche, sintió una sensación de paz que la había eludido durante años. La vista de Minneapolis se extendía ante ella, con las luces parpadeando contra el cielo nocturno, un recordatorio visual de todo lo que había construido a pesar de las dudas y el desprecio. Algunos podrían decir que vivir bien es la mejor venganza, pero ella había descubierto algo más poderoso: vivir auténticamente es la mejor resolución. 6 meses después de las revelaciones en la cena de cumpleaños de su padre, se encontraba en el balcón de su ático, observando cómo el sol se ponía sobre Minneapolis. La ciudad brillaba dorada en la luz menguante, un hermoso telón de fondo para reflexionar sobre cómo se habían transformado sus relaciones familiares desde esa noche crucial. Los cambios no habían sido instantáneos o perfectos, había habido contratiempos, momentos en los que su madre volvía a los viejos patrones de comparación, en los que la naturaleza competitiva de Stephanie resurgía, cuando la dinámica arraigada de su familia amenazaba con reafirmarse. Pero la diferencia ahora era que estas instancias eran reconocidas, abordadas y corregidas, en lugar de aceptadas como inevitables. Su relación con su padre había mejorado de manera más significativa. Libre de la personalidad más fuerte de su madre, había comenzado a visitar el Athena regularmente, genuinamente curioso sobre sus operaciones comerciales. Incluso había comenzado a ofrecerle consejos de contabilidad cuando se lo pedía, no con el tono condescendiente del pasado, sino con un respeto profesional por una compañera de negocios. «Nunca te di suficiente crédito», admitió durante una de sus reuniones mensuales. Estaba tan concentrado en los caminos tradicionales hacia el éxito que no pude reconocer que estabas abriendo uno mejor. La transformación de su madre había sido más gradual, pero aún significativa. Ya no menospreciaba la carrera de su hija ni la comparaba desfavorablemente con Stephanie, aunque a veces la pillaba luchando por comprender el alcance de lo que había construido. La diferencia crucial era su voluntad de intentarlo, de hacer preguntas, de reconocer su comprensión limitada, de visitar sus propiedades con un interés genuino en lugar de escepticismo. «He estado recomendando el Athena a todo el mundo en el club de campo», le dijo con orgullo durante una reciente llamada telefónica. Cynthia Blackwell estaba positivamente envidiosa cuando mencioné que mi hija es la dueña. Todavía había un elemento de orgullo indirecto en su apoyo, pero Abigail había llegado a aceptar que una comprensión perfecta podría estar fuera de su alcance. La mejora de un desprecio total a un apoyo imperfecto representaba un progreso significativo. Stephanie y Abigail habían establecido una relación más honesta, aunque a veces incómoda. La dinámica competitiva no había desaparecido por completo, pero reconocerla había disminuido su poder. Incluso habían colaborado en un evento de caridad organizado en el Athena, combinando las conexiones legales de Stephanie con la experiencia de hospitalidad de Abigail, una asociación que habría sido inimaginable un año antes. «Hacemos un buen equipo cuando no estamos tratando de superarnos mutuamente», había observado Stephanie después del exitoso evento de recaudación de fondos. «Siempre pudimos haberlo hecho», había respondido Abigail. «Simplemente nunca nos dimos la oportunidad». Más allá de la familia, su vida profesional había seguido floreciendo. Había adquirido 2 propiedades adicionales en los últimos 6 meses, expandiendo su cartera a 9 hoteles de lujo en todo el Medio Oeste. Michael había sido ascendido a director de operaciones de todo el grupo, supervisando la seguridad y la experiencia de los huéspedes en todas las ubicaciones. Quizás lo más significativo fue que había establecido la Fundación Thompson para mujeres en la hospitalidad, proporcionando becas y mentoría a mujeres jóvenes que buscaban carreras en la industria. La primera clase de 10 becarias había comenzado sus programas ese otoño, cada una emparejada con mentoras exitosas de varios aspectos del campo de la hospitalidad. «Estás creando el sistema de apoyo que nunca tuviste», observó la doctora Ayes durante una de sus ahora mensuales sesiones de seguimiento, convirtiendo la decepción personal en un cambio estructural. «Estoy de acuerdo», dijo Abigail. «Se siente más constructivo que simplemente estar enojada por el pasado». Su vida personal también había evolucionado. Después de años de priorizar su carrera por encima de todo, había comenzado a salir con James Bennett, un especialista en restauración arquitectónica que había conocido durante la renovación de su propiedad en Chicago. A diferencia de relaciones anteriores que habían fracasado debido a sus compromisos laborales, James entendía las exigencias de construir algo significativo y aportaba su propia pasión a la mesa. «El equilibrio no se trata de igualdad de tiempo», había dicho él en su tercera cita. «Se trata de igualdad de respeto por lo que le importa a cada persona». Esa filosofía había permitido que su relación floreciera junto con sus responsabilidades comerciales, sin que ninguna de las dos exigiera precedencia sobre la otra.
Mientras el sol desaparecía por debajo del horizonte, escuchó que la puerta del ático se abría y se cerraba. Era Michael, que llegaba para su cena de estrategia semanal. ¿Contemplando tu imperio?, le preguntó, uniéndose a ella en el balcón con 2 copas de vino. Contemplando el viaje, lo corrigió ella, aceptando la copa que le ofrecía. Profesional y personal. ¿Algún arrepentimiento sobre cómo se desarrolló todo?, le preguntó. La dramática revelación en lugar de un enfoque más tranquilo. Consideró la pregunta con cuidado. Creo que el drama era necesario. Mi familia había pasado décadas despreciándome cómodamente, esa comodidad necesitaba ser perturbada antes de que pudiera comenzar un cambio real. Michael asintió. Hablando de familia, tu madre llamó a la recepción hoy. De hecho, programó una cita para verte la próxima semana, en lugar de exigir acceso inmediato. Abigail se rió. El progreso viene en muchas formas. Más tarde esa noche, después de revisar los planes de expansión y los informes operativos con Michael, revisó su correo electrónico para encontrar un mensaje de su padre. Había adjuntado un artículo sobre mujeres emprendedoras en la industria de la hospitalidad en el que ella aparecía de manera prominente. Tan orgulloso de lo que has construido, decía su mensaje. No solo los hoteles, sino la fundación, los programas de mentoría, todo. Has creado el éxito a tu manera, lo cual es mucho más impresionante que seguir el plan de alguien más. Stephanie y yo estábamos hablando ayer de cómo tu enfoque de los negocios la ha inspirado a considerar direcciones más creativas en su carrera legal. Nos has influenciado a todos más de lo que sabes. El mensaje le provocó lágrimas inesperadas en los ojos, no por tristeza o por un dolor persistente, sino por el simple poder de ser finalmente vista y valorada exactamente por quien era. La verdad que descubrió a lo largo de estos meses fue que la venganza, en su sentido tradicional, nunca había sido lo que realmente quería. La fantasía de hacer que su familia se arrepintiera de su desprecio había sido satisfactoria en abstracto, pero la realidad de construir relaciones más saludables había resultado ser mucho más gratificante que cualquier momento de vindicación. Lo que realmente había buscado no era su arrepentimiento, sino su reconocimiento, no de su éxito material, sino de su valía como individuo con elecciones y logros válidos. Ese reconocimiento finalmente había llegado, imperfectamente pero genuinamente, no porque lo hubiera forzado a través de una revelación dramática, sino porque había creado un espacio para ello a través de una comunicación honesta y límites firmes. La mayor venganza contra aquellos que te subestiman no es hacer que se arrepientan, es hacer que su opinión sea irrelevante para tu sentido de valía personal. La validación de su familia, ahora libremente dada, era bienvenida pero ya no necesaria. Había construido esa validación desde dentro, ladrillo a ladrillo, junto a los hoteles que se erguían como manifestaciones físicas de su visión y determinación. Mientras se preparaba para acostarse esa noche, pensó en las mujeres jóvenes de su programa de fundación, muchas de las cuales enfrentaban sus propias luchas con la duda y el desprecio. La cosa más valiosa que podía ofrecerles no era solo apoyo financiero o conexiones profesionales, sino la comprensión de que las limitaciones de otras personas nunca deben convertirse en las suyas.